En la Asamblea se han vivido plenos muy intensos, incluso los últimos eran cancelados por la mesa de la Asamblea sine die, está pendiente de fecha, y usted como portavoz ha sido el epicentro de todas las críticas del resto de partidos. ¿Cómo ha vivido estos plenos? Bueno, pues lo he vivido como suele ser habitual en un pleno de Vox, todos contra Vox, por eso repetimos una y otra vez que solo queda Vox porque es una realidad. Nosotros no podemos renunciar a nuestro discurso, no podemos renunciar a defender lo que miles de ceutíes quieren que defendamos en esa institución que es la Asamblea de Ceuta. Por lo tanto, vamos a ser fieles a pesar de las presiones, a pesar de los ataques. Y luego respecto a la tensión o a la conflictividad o la crispación, como dicen algunos portavoces de otros grupos políticos, nosotros no tenemos nada que ver al respecto. Nuestro discurso es el que es. Otra cosa es que esos portavoces o que diputados de otros grupos políticos no puedan soportar la claridad de nuestro discurso siempre con las formas adecuadas, siempre con tranquilidad, siempre respetando los turnos. Ellos son los que nos aguantan nuestro discurso, los que levantan, los que gritan, los que insultan, los que interrumpen en el turno de palabra que ostentamos nosotros. Esa es la tensión a la que Juan Vivas y otros portavoces pueden hacer referencia, pero insisto, el problema, aunque el epicentro sea nuestro discurso, el problema no somos nosotros, son las reacciones del resto de grupos políticos que no pueden aguantar cómo destapamos chiringuitos, cómo destapamos ciertas subvenciones, ciertas intenciones políticas que se ocultan detrás de un discurso buenista y patrioterista, y eso los pone de los nervios y tratan de ocultar toda esa realidad intentándonos achacar un perfil y una maldad que obviamente no tenemos. La palabra pro-marroquí precisamente ha sacado de los nervios a muchos miembros de la Asamblea y ha sido el detonante de esta cancelación de los plenos. ¿Por qué? Son pro-marroquíes camuflados bajo los Viva España y bajo invitaciones al rey, como se llevan en la propuesta en esta Asamblea. Bueno, ha sido el detonante porque los pro-marroquíes sustentan a Juan Vivas. Entonces, él llega a un punto que no puede permitir que destapemos que él se apoya en entidades que sirven a los intereses ulteriores de Marruecos. Estos grupos, y ya un poco también el Partido Socialista, un poco bastante, promueven una idiosincrasia marroquí, un modus vivendi marroquí, una importación y una sustitución de la cultura marroquí por encima de la española en Ceuta. Buscan diferenciarnos del resto de la península, buscan una frontera totalmente fluida, descontrolada. No quieren incluso que entremos en el espacio de Schengen, no quieren que entremos en la Unión Aduanera. Siempre buscan diferenciarnos, buscan implementar el árabe ceutí, oficializarlo. Veremos a ver si en un futuro, en unas oposiciones de cualquier tipo en Ceuta, no tenemos que estudiar árabe marroquí, aunque ellos lo llaman árabe ceutí, una serie de subvenciones a entidades pro-marroquíes, incluso islamistas, que hacen que la marroquinización de Ceuta cada vez sea mayor. Por eso son grupos pro-marroquíes. Claro, es muy duro para un ejecutivo del Partido Popular tener que asumir que se está apoyando en grupos pro-marroquíes. Por lo tanto, intenta borrarlo del discurso para que no quede en evidencia ya no solo el papel de Juan Vivas en esta legislatura, sino la nula oposición que ha hecho ante los promarroquíes desde el gobierno de la mayoría absoluta todos estos años atrás, incluso apoyándose en ellos y sacando cosas y concediéndoles cosas, a pesar de tener una mayoría absoluta con la que podría haber blindado muchísimo más la españolidad de Ceuta. En la marroquinización de la que habla Vox se achaca también en parte a la inmigración ilegal, que ha sido una constante en estos últimos años y que ha tomado su máxima expresión este pasado 17 de mayo con la invasión de Ceuta por parte de miles de inmigrantes. Usted precisamente ha conocido de primera mano la situación de los campamentos donde hay menores, también de las naves donde hay adultos. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo han sido esas visitas a estos campamentos? Bueno, en primer lugar, la visita que a mí más me ha impactado fue la frontera, que estuvimos, en cuanto tuvimos noticias de que ya entraron más de 1000 marroquíes sin ninguna posición, y fue como ceutí, como español, muy duro, y así lo sentimos todos los miembros de Vox, porque ver cómo entran sin oposición, sin un solo militar intentando controlar
El Espigón, miles y miles de marroquíes, decenas cada segundo, es muy doloroso, porque sientes una sensación de abandono y se evidencia que el Ejecutivo Socialista de Pedro Sánchez no tuvo intención de defender esta ciudad. Hablan de la movilización del ejército, incluso Juan Vivas alaba el papel de Pedro Sánchez, que me parece un escándalo e incluso digno de ser tildado de traición a Ceuta, porque durante 24 horas se permitió eso, y en la mañana del día siguiente era Ceuta intransitable. Los campamentos que me comenta, pues son tercermundistas, básicamente porque vienen personas del tercer mundo, especialmente los campamentos de menores, bueno, con apenas literas. Llama también la atención el prácticamente nulo sistema de seguridad, porque incluso los propios vigilantes de seguridad hablan y cuentan que son el personal especializado en cuanto a la seguridad, de que son insuficientes, incluso que desde la jefatura de menores que pertenece al gobierno se les ha instado a no actuar ante los intentos de fuga, menores, menas, que trepan la alambrada o incluso se cuelan por la misma puerta, y se dice a los vigilantes de seguridad, en una contrariedad con respecto a la actuación en los últimos meses, incluso los últimos años, que no hagan nada, que les dejen escaparse. Luego tenemos en la calle lo que tenemos. Además que esto, si ya lo requería en otros años, esto requiere además de un soporte jurídico que es posible, que es legal, que se hace en otras autonomías, que haga que estos menores y que estos inmigrantes estén en el centro, sobre todo los MENA, mientras no puedan salir acompañados de un tutor, de un educador social, de un trabajador social. Y como no tenemos suficiente plantilla de educadores para acompañar a estos menos a la calle, pues tienen que estar en el centro, y el gobierno tampoco promueve eso. Por lo tanto, es una indefensión respecto de la inmigración, tanto a nivel nacional como local. Y bueno, de hecho ya podemos ver que son lo mismo, porque el presidente Vivas no dice una palabra sin comunicarse antes con la delegada del gobierno, y viceversa. Hasta alaba a la gestión de Pedro Sánchez. En esa connivencia que hay entre PP y PSOE, ¿cree que se va a hacer fuerza desde Ceuta para que den una solución urgente al problema que vive la ciudad? Porque hay miles de menores y miles de adultos y no se le está dando salida ni para Marruecos ni para la península. Bueno, fíjese que hace un par de días decía la delegada del gobierno en una entrevista en Radio Televisión Ceuta, donde se nos veta, donde no se nos invita, decía que no quería ni saber lo que podía pasar con la escolarización de los menas de menos de 16 años, que tienen que tener escolarización obligatoria. Dijo que no quería saberlo. Hay que hacer, pues, un trabajo especial, ¿no? Pues bien no sé si en los polideportivos o en colegios por la tarde, no sé, pero de momento, de verdad, no me estoy planteando el tema. Que ella es la primera que tiene que saber de eso y imponer soluciones. Pero estamos viendo que cuando llegue septiembre puede haber en torno a 600, 700 menores, varios centenares de menores que van a ir a los colegios de Ceuta, que van a estar con los niños de Ceuta. Luego, respecto de soluciones, está claro que no. La solución que han dado es dar más millones a Marruecos, darles material, supuestamente para controlar la frontera, pero que sabemos que luego no es así, que en un país como Marruecos sabemos para qué va el dinero, pero nunca dónde acaba. Y ciertamente creo que el ceutí debe preocuparse, en cierto modo, mientras Pedro Sánchez continúe en el gobierno y mientras en la ciudad haya un ejecutivo que no le exija, que no le plantee oposición, que no le presione para que estos marroquíes vuelvan a su país. Es un gobierno débil el que tenemos, y en Ceuta no tenemos más que aguantar hasta que un gobierno de Vox en el futuro solucione todos los enclaves que tenemos en esta ciudad. Habla de unos 600 menores en los colegios, pero ¿Ceuta tiene capacidad para gestionar eso? Ceuta casi no tiene capacidad ni siquiera para los ceutíes, porque tenemos una de las ratios más elevadas de España, las clases están saturadas, con la pandemia se ha agravado esto, al tener que dividir los turnos, al tener que colocar las distancias interpersonales entre los alumnos. Entonces, si no tenemos prácticamente sitios, si están todos los alumnos amontonados, aglomerados en las aulas,
A pesar de que se demanda año tras año la creación de nuevos centros docentes, pues imagínase con 600 MENA. Ya no es solo el problema de espacio, ya es también tener que integrar a esos MENA en el aula, que no conocen el idioma, que en muchos casos tienen unos comportamientos no adecuados a lo que requiere la docencia en nuestro país, en un país europeo de la civilización del primer mundo. La conflictividad en los institutos, en los colegios, pues, puede crecer, es lo lógico. Pero bueno, la delegada del gobierno dice que no quiere saber qué es lo que va a pasar. Yo lo que querría escuchar de la delegada es decir que van a exigir a Marruecos aceptar la devolución de los menores, pero creo que, siendo del Partido Socialista, eso no va a pasar. Se refería antes a la televisión pública y decía que no lo invitaban, han denunciado que a Vox se le está vetando en la televisión pública porque se invita al resto de portavoces y no se le ha invitado para hablar de la situación de los plenos, que ha sido uno de los últimos temas de actualidad. También han dicho que suspenden los plenos para silenciar a Vox y que no se escuche su mensaje. ¿Qué cree que será lo siguiente? Pues no lo sé, ya no nos puede sorprender nada. Sinceramente, nunca había pensado que por defender un discurso político, manteniendo las formas de educación, cortesía e institucionales, se iban a suspender 2 plenos. Pero es que no es solo suspender el pleno del martes y el pleno del lunes, es suspender esos 2, pero celebrar el del jueves, porque tengo que sacar adelante una modificación presupuestaria para financiar ciertos chiringuitos que viven de la inmigración y que me van a posibilitar aumentar mi red clientelar, junto con el PSOE y con los promarroquíes. Para eso sí celebro el pleno. Por lo tanto, hay plenos que suspendo, porque no quiero que se escuche el mensaje de Vox, porque no quiero que Vox siga sacando chiringuitos, porque no quiero que Vox siga sacando subvenciones, y hay plenos que me interesan, aunque escuche a Vox, porque necesito financiar mis redes clientelares, necesito colocar a mi gente y necesito aprovechar el dinero que viene de la inmigración más el dinero que yo pongo para contratar y para continuar con ese sistema de subvenciones. ¿Qué es lo siguiente? Yo no me podía imaginar que utilizaran la excusa del término, del calificativo pro-marroquí, que es cierto, que es hacer una política favorable a Marruecos para suspender en pleno. Visto esto, ya no me puede sorprender cualquier cosa de Juan Vives.